Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Vamos a hablar hoy de un tema que no tocamos nada todavía, o que no hablamos casi nada acá en el canal, que es de inyectores de gas. Bueno, primero vamos a definir qué es un inyector. Es un dispositivo metálico con un orificio calibrado, ¿sí? Ahí pueden ver el orificio, por ahí pasa el gas. Estos inyectores lo que hacen es dejar pasar cierta cantidad, cierto caudal de gas. ¿Mm? Por eso, dependiendo lo que tengan que alimentar, ya sea un quemador o un cabezal de un piloto, van a tener distinto diámetro. No es lo mismo una llama pequeña de un piloto, que bueno, necesitamos un orificio muy pequeño, que un quemador de algún artefacto grande que necesita un orificio mucho más grande. ¿Sí? La función principal o sea, la función en realidad del inyector no es solamente dejar pasar cierto caudal de gas, sino que cumple otra función muy importante, que es como para que entiendan, primero lo voy a decir en complicado y después lo voy a graficar con algún ejemplo cotidiano. Por ejemplo, nosotros tenemos, el gas viene en una red domiciliaria, viene por el artefacto, viene a 20 gramos de presión, 20 gramos sobre centímetro cuadrado. Cuando sale por ese orificio, supongamos que alimenta un quemador, al pasar por el orificio pierde drásticamente la presión, esos 20 gramos prácticamente se transforman a presión atmosférica, los pierde, ¿sí? Y esa energía potencial, que era la presión que tenía dentro del caño, pasa a ser energía cinética. Entonces el gas sale, digamos, bastante más rápido de lo que venía circulando en el caño antes de salir. ¿Sí? El hecho de que el gas pase por ese orificio hace que se acelere y pierda presión. Es un ejemplo muy gráfico, ustedes vieron que están regando con la manguera, cuando quieren que el agua llegue más lejos, hay una planta ya más lejos y la quieren regar y no se quieren acercar, ¿qué hacen? Con el dedo pulgar o le reducen el orificio de salida al agua, el agua sale con más fuerza, sale más lejos. Bueno, es el mismo efecto. ¿Qué están haciendo? Están achicando el orificio de salida del agua de la manguera. Entonces la energía potencial de la presión del agua que viene por la manguera se transforma en energía cinética y la presión desaparece. Toda esa presión que estaba contenida adentro de la manguera se transforma en energía cinética. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. El gas sale con cierta rapidez y ¿qué hace? Se mete en el quemador. Cuando sale con esa rapidez se mezcla con el aire y arrastra aire que tiene oxígeno hacia adentro del quemador. El quemador suele tener un estrechamiento que se llama Venturi y eso hace que también tenga como un efecto de aspiración del aire. Entonces ya dentro del quemador el gas se mezcla con el aire y luego ese sería la entrada de aire primario y después digamos que se quema al salir con el aire secundario que está rodeando la llama. Acá tenemos, por ejemplo, para graficar lo que acabo de decir, un quemador de un calefón. No sé si alcanzan a ver ahí los inyectores, ¿sí? Bueno, hay inyectores que vienen a rosca como estos, otros que vienen sin rosca, por ejemplo como este directamente va dentro del cuerpo del piloto, ¿sí? Estos van enroscados. ¿Qué pasa? Esta sería toda la entrada del aire primario que yo decía, ¿sí? El gas es disparado adentro de esos agujeros del quemador y acá podemos ver la silueta, ¿sí? Acá viene el estrechamiento que yo les decía, el Venturi, ¿sí? Esto hace que como entra impulsado el gas acá adentro, arrastra aire, aspira aire, ya se mezcla y cuando sale por acá ya sale combinado y se quema, ¿sí?
Como podemos ver, los inyectores no solamente vienen con o sin rosca, sino que también vienen de distintos materiales. Ahí tenemos de bronce, tenemos de aluminio y también podemos ver ahí, a ver si le aplicamos un poco más de luz. Esperen que depende cómo le dé la luz. Van a ver, ¿ven? 0,35. Bueno, vienen casi todos, vienen con la medida del orificio, ¿sí? Impresa en el metal. 0,35 estamos hablando de un piloto de algún artefacto, seguramente un calefactor. Me parece que ese es del calefactor CTZ. Bueno, entonces, acá fíjense, este dice 100, ¿sí? Eso sería 1 milímetro. El agujero sería de 1 milímetro. Y este 0,35 serían 0,35 milímetros. O sea, sería menos de medio milímetro. Como la presión del gas es constante en los artefactos, el gas natural anda entre alrededor de 20 gramos. Nosotros podemos, hay de hecho una tabla que con el diámetro del inyector podemos tener el consumo de ese inyector en kilocaloría. ¿Sí? Yo ahora voy a compartir la tabla y la voy a dejar para que se la descarguen también en la caja de comentarios. Pero para que tengan como ejemplo, este que mide 100, o sea 1 milímetro, es el consumo aproximadamente, ¿sí? Es 1460 kilocalorías. Podría ser tranquilamente de una hornalla, por ejemplo. Yo diría de una hornalla media grande, sí, de una hornalla grande, podría ser este inyector, tranquilamente. Y, por ejemplo, el otro ejemplo que tenemos acá, el de 0,35, es 179 kilocalorías por hora. O sea, un piloto, ¿sí? Un piloto de un calefactor, un piloto de un termotanque. Fíjense qué diferencia, ¿no? Después también hay una constante, porque muchas veces pasa que nosotros queremos pasar de gas envasado a gas natural en un artefacto o viceversa, y no tenemos los diámetros, ¿sí? Hemos perdido los inyectores, no lo tenemos. Bueno, nosotros sabiendo que 28 gramos sobre centímetro cuadrado es la presión del gas envasado y 20 gramos aproximadamente es la del gas natural, hacemos 28, la presión del gas envasado dividido la del gas natural, las unidades se van, queda adimensional, 1,4 nos da esta división. 28 dividido 20 da 1,4 dimensional. Esto es una constante que quiere decir que cualquier inyector que nosotros agarremos de gas envasado y lo multipliquemos por 1,4 nos va a dar el inyector de gas natural, el diámetro de gas natural. Por ejemplo, podríamos hacerlo con este, ¿no? Nosotros tenemos, vamos a suponer que este inyector de una es de una hornalla de gas envasado. En realidad por lo que consume es por el diámetro seguro que es de gas natural. Pero bueno, vamos a suponer que era de gas envasado. Esto lo vamos a... Entonces, a un inyector de gas envasado, si lo queremos saber cuál es el equivalente en diámetro en gas natural, lo multiplicamos por 1,4, ¿sí? Que era la constante, y ¿qué nos va a dar? 1,4. Justo, ¿no? Hice la cuenta fácil. Lo mismo aplicaría con cualquier inyector. Si queremos saber cuál es el equivalente digamos, en diámetro, porque aclaro que en diámetro y no, porque las calorías cambian, ¿sí? La caloría va a cambiar, pero yo digo el equivalente en diámetro. Tengan en cuenta que siempre cuando nosotros hacemos la conversión de gas envasado a gas natural o viceversa,
tienen distintos requerimientos de aire, ¿sí? El gas envasado siempre necesita más aire, mucho más aire que el gas natural. ¿Por qué? Porque es propano y butano. Son cadenas de 3-4 carbonos. Necesita mucho más oxígeno para combustionarse. Por eso siempre cuando uno pasa de gas envasado, de gas natural a gas envasado, le hay que abrir el aire al quemador. Y cuando pasamos de gas envasado a gas natural, hay que cerrarle el aire, ¿sí? Y que la llama no nos quede amarilla. Siempre eso lo tiene que hacer un gasista matriculado, alguien que sepa lo que está haciendo. Siempre. Bueno, y por último vamos a hablar del tema de la limpieza, de cómo se limpia, porque esto siempre que uno va a ver algún artefacto donde anduvo alguien que no es del rubro, lo destapan, los inyectores se tapan con basura, con óxido, con mugre, y siempre los terminan agrandando. Y si uno agranda esto, la palabra sería lo descalibra, ¿sí? Queda el piloto con una llama muy grande. Si es un termotanque nos calienta mucho el agua si estamos mucho tiempo sin usarlo, nos genera llama amarilla, hollín, bueno, hacen muchas macanas con eso, ¿no? Para destaparlo siempre hay que usar el mismo diámetro o inferior, ¿sí? Yo siempre uso uno menos. Por ejemplo, si tengo que destapar un inyector de 100, ¿qué agarro? Agarro un calisuar, los presento, estos son los calisuares, ¿sí? Esta es la herramienta que se usa para destapar o para agrandar. Hay veces que es necesario agrandar algún inyector. Hay veces que conseguimos, por ejemplo, un inyector de gas envasado, pero tenemos gas natural, bueno, lo podemos agrandar. Pero bueno, ¿qué sería? El ideal sería con el de 0,8, con este. Acá los calisuares, ¿ven? 0,8. Este sería el ideal para destapar el de 100 sin agrandarlo, sin hacer macana, digamos. ¿Sí? Porque si nosotros le metemos, fíjense que pasa lo más bien, total, nosotros lo que queremos es destaparlo. Recuerden que siempre cuando se destapa un inyector, para limpiarlo, hay que usar el calisuar más chico, por lo menos igual, y si no más chico. ¿Sí? Eso sería un trabajo hecho por un profesional y no agrandamos nada. Este, por ejemplo, es de 0,5, ¿sí? Tenemos que conseguirnos un calisuar más finito todavía, porque nos puede tocar un piloto más chico. Por ejemplo, este de 0,35. Hay que tener, porque si no terminamos, en vez de limpiando el pico del piloto, agrandándolo, ¿sí? Y ahí es donde empiezan las macanas. Bueno, eso es básicamente todo lo que le quería comentar de inyectores, ¿sí? Acá podemos ver otro ejemplo. Esto es un quemador que estaba tirado en la basura, un termotanque. Fíjense, ahí está el inyector, ¿ven? Se ve el orificio grande que tiene, ¿sí? Eso es de bastante más de 100. Lástima que no podemos leer cuánto es, pero si miramos la tabla que yo publiqué y sabemos las calorías que tiene el termotanque, podemos hacer la cuenta, ¿sí? Podemos hacer la cuenta y sacamos las calorías del... Ahora les voy a explicar cómo. Vamos a poner como ejemplo un termotanque que fuera de 7500 kilocalorías. Un inyector, según la tabla, de 2,25 que necesitamos. Probablemente el inyector del termotanque ande en ese diámetro. Por ejemplo, otra cosa que está bueno, otro truco, es... yo no sé, estos inyectores originales del calefón, ¿cuánto eran? ¿De qué diámetro eran? O no tengo ganas de desarmarlo y quiero ir a comprarlo. Bueno, yo quiero averiguar cuál es el diámetro de estos inyectores. Yo sé que el calefón es de 20.000 kilocalorías, este calefón. Entonces cuento cuántos inyectores tiene. ¿Sí? Tiene 12. Entonces, ¿qué hago? 20.000 kilocalorías dividido 12 me da que cada inyector
o por cada inyector pasan 1666 kilocalorías. Me voy a la tabla, esa que les compartí. Y resulta que para, para estas kilocalorías necesito un inyector para gas natural de 1,05 de diámetro. Entonces yo ya sé que cada inyector mide de diámetro el orificio 1,05. Bueno, por último, para que vean que hasta un soplete de una garrafa de gas envasado tiene inyector, ¿sí? Esos orificios serían la entrada del aire primario. Fíjense, ahí está el famoso inyector, en este caso esa rosca, ¿sí? Así que todo tiene su inyector. Bueno, es bastante simple el funcionamiento, ¿eh? Esto, como es un soplete, bueno, tiene bastante entrada de aire, justamente por eso. Esto es de un calefón, ¿sí? Acá, bueno, esto es un soporte porque soporta el del medio, vendría a ser donde está el cabezal del piloto, de un lado la termocupla y de otro lado la bujía del chispero. Fíjense ahí, va calzado un inyector de esos que le mostré hoy sin rosca. No necesita rosca porque eso va calzado directamente ahí adentro, ven la forma que tiene acá, así que este tipo de inyector que va acá es de los que no tienen rosca. Bueno, gente, espero que les haya servido, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video.